Ya con la 16ª Asamblea del Sínodo de Obispos a la vuelta de la esquina, el Papa Francisco ha tenido a bien responder 5 preguntas que ya había respondido con anterioridad. Preguntas enviadas en forma de dubia por parte de 5 cardenales que manifestaron su preocupación y buscaban aclarar algunos aspectos de doctrina y de disciplina. Las preguntas fueron enviadas por el cardenal alemán Walter Brandmüller, el estadounidense Raymond Burke, el chino Zheng Zeqiu, el mexicano Juan Sandoval Iñiguez y el guineo Robert Sará. Ellos habían enviado sus preguntas el 10 de julio y al día siguiente el Papa les respondió. Ahora, cuando se envían preguntas al Papa en forma de dubia, usualmente estas son respondidas con un simple sí o no, pero el Papa prefirió dar respuestas explicativas. Esto no satisfizo a estos 5 cardenales, de manera que reformularon las preguntas y las volvieron a enviar. Esto lo hicieron en agosto. El Papa no les había respondido y por fin lo hace, y lo hace nuevamente de forma explicativa. Y le guste o no a estos 5 cardenales, estas son las respuestas del Papa. Vamos a revisarlas, porque tienen que ver con la interpretación de la revelación divina, la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia, la ordenación sacerdotal de mujeres y el arrepentimiento como condición necesaria para la absolución sacramental. El primer dubium sobre la afirmación de que la revelación divina debe reinterpretarse en función de los cambios culturales y antropológicos en boga. A raíz de las declaraciones de algunos obispos que no han sido corregidas ni retractadas, se plantea la cuestión de si la revelación divina en la Iglesia debe ser reinterpretada según los cambios culturales de nuestro tiempo y según la nueva visión antropológica que estos cambios promueven, o si la revelación divina es vinculante para siempre, inmutable, y por tanto no puede ser contradicha, según el dictado del Concilio Vaticano II de que a Dios que revela se le debe la obediencia de la fe, que lo revelado para la salvación de todos debe permanecer para siempre íntegro y vivo y transmitido a todas las generaciones, y que el progreso de la comprensión no implica ningún cambio en la verdad de las cosas y de las palabras, porque la fe ha sido transmitida de una vez para siempre, y el magisterio no es superior a la palabra de Dios, sino que enseña solo lo que ha sido transmitido. Esto fue lo que respondió el Papa Francisco. La respuesta depende del significado que ustedes den a la palabra reinterpretar. Si se entiende como interpretar mejor, la expresión es válida. En este sentido, el Concilio Vaticano II afirmó que es necesario que con la tarea de los exégetas, yo agrego de los teólogos, vaya madurando el juicio de la Iglesia. Por tanto, si bien es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, la Iglesia debe ser humilde y reconocer que ella nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Por consiguiente, madura también en la comprensión de lo que ella misma ha afirmado en su magisterio. Los cambios culturales y los nuevos desafíos de la historia no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza que siempre ofrece más. Es inevitable que esto pueda llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio, y de hecho ha sucedido así a lo largo de la historia. Por otra parte, es cierto que el magisterio no es superior a la palabra de Dios, pero también es verdad que tanto los textos de las Escrituras como los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Es evidente, por ejemplo, en los textos bíblicos, como en el Éxodo capítulo 21 y en algunas intervenciones magisteriales que toleraban la esclavitud, como la bula Dum Diversas del Papa Nicolás V de 1452. No es un tema menor, dada su íntima conexión con la verdad perenne de la dignidad inalienable de la persona humana. Estos textos necesitan una interpretación. Lo mismo vale para algunas consideraciones del Nuevo Testamento sobre las mujeres y para otros textos de la Escritura y testimonios de la tradición que hoy no pueden ser repetidos materialmente. Es importante destacar que lo que no puede cambiar es lo que ha sido revelado para la salvación de todos. Por ello, la Iglesia debe discernir constantemente entre aquello que es esencial para la salvación y aquello que es secundario o está conectado menos directamente con este objetivo.
Al respecto me interesa recordar lo que Santo Tomás de Aquino afirmaba: cuanto más se desciende a lo particular, tanto más aumenta la indeterminación. Finalmente, una sola formulación de una verdad nunca podrá entenderse de un modo adecuado si se la presenta solitaria, aislada del rico y armonioso contexto de toda la revelación. La jerarquía de verdades implica también situar cada una de ellas en adecuada conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. Esto finalmente puede dar lugar a distintos modos de exponer la misma doctrina, aunque a quienes sueñan con una doctrina monolítica, defendida por todos sin matices, esto puede parecerles una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio. Cada línea teológica tiene sus riesgos, pero también sus oportunidades. Sobre el dubium, acerca de la afirmación de que la práctica generalizada de bendecir las uniones entre personas del mismo sexo está de acuerdo con la revelación y el magisterio. Según la divina revelación, atestiguada en la Sagrada Escritura, que la Iglesia, por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, escucha piadosamente, conserva santamente y expone fielmente. En el principio, Dios creó al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y los bendijo para que fuesen fecundos. Por lo que el apóstol Pablo enseña que negar la diferencia sexual es consecuencia de negar al Creador. Surge la pregunta: ¿puede la Iglesia derogar este principio considerándolo en contra de lo que enseña Veritatis Splendor 103 como un mero ideal y aceptando como bien posible situaciones objetivamente pecaminosas como las uniones entre personas del mismo sexo sin faltar a la doctrina revelada? El Papa Francisco respondió lo siguiente: la Iglesia tiene una concepción muy clara sobre el matrimonio, una unión exclusiva, estable e indisoluble entre un varón y una mujer, naturalmente abierta a engendrar hijos. Solo a esa unión llama matrimonio. Otras formas de unión solo lo realizan de modo parcial y análogo, por lo cual no pueden llamarse estrictamente matrimonio. No es una mera cuestión de nombres, sino que la realidad que denominamos matrimonio tiene una constitución esencial única que exige un nombre exclusivo, no aplicable a otras realidades. Sin duda, es mucho más que un mero ideal. Por esta razón, la Iglesia evita todo tipo de rito o de sacramental que pueda contradecir esta convicción y dar a entender que se reconoce como matrimonio algo que no lo es. No obstante, en el trato con las personas no hay que perder la caridad pastoral, que debe atravesar todas nuestras decisiones y actitudes. La defensa de la verdad objetiva no es la única expresión de esa caridad, que también está hecha de amabilidad, de paciencia, de comprensión, de ternura, de aliento. Por consiguiente, no podemos constituirnos en jueces que solo niegan, rechazan o excluyen. Por ello, la prudencia pastoral debe discernir adecuadamente si hay formas de bendición solicitadas por una o por varias personas que no transmitan una concepción equivocada del matrimonio, porque cuando se pide una bendición, se está expresando un pedido de auxilio a Dios, un ruego para poder vivir mejor, una confianza en un Padre que puede ayudarnos a vivir mejor. Por otra parte, si bien hay situaciones que desde el punto de vista objetivo no son moralmente aceptables, la misma caridad pastoral nos exige no tratar sin más de pecadores a otras personas cuya culpabilidad o responsabilidad pueden estar atenuadas por diversos factores que influyen en la imputabilidad subjetiva. Y aquí el Papa hace referencia a la Reconciliatio et Penitencia de San Juan Pablo II. Las decisiones que en determinadas circunstancias pueden formar parte de la prudencia pastoral no necesariamente deben convertirse en una norma, es decir, no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos, ya que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable.
El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo, y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la Iglesia corre por muchos cauces además de los normativos. Sobre el dubium acerca de la afirmación de que la sinodalidad es una dimensión constitutiva de la Iglesia, de modo que la Iglesia sería sinodal por naturaleza. Dado que el sínodo de los obispos no representa al colegio episcopal, sino que es un mero órgano consultivo del Papa, ya que los obispos, como testigos de la fe, no pueden delegar su confesión de la verdad, se plantea la cuestión de si la sinodalidad puede ser el criterio normativo supremo para el gobierno permanente de la Iglesia, sin desvirtuar su disposición constitutiva, tal como deseaba su fundador, según el cual la autoridad suprema y plena de la Iglesia es ejercida tanto por el Papa en virtud de su oficio, como por el colegio episcopal junto con su cabeza, el romano pontífice. El Papa Francisco responde: si bien ustedes reconocen que la suprema y plena autoridad de la Iglesia es ejercitada, sea por el Papa debido a su oficio, sea por el colegio de los obispos junto con su cabeza, el romano pontífice, sin embargo, con estos dubia, ustedes mismos manifiestan su necesidad de participar, de opinar libremente y de colaborar, y así están reclamando alguna forma de sinodalidad en el ejercicio de mi ministerio. La Iglesia es misterio de comunión misionera, pero esta comunión no es solo afectiva o etérea, sino que necesariamente implica participación real. Que no solo la jerarquía, sino todo el pueblo de Dios, de distintas maneras y en diversos niveles, pueda hacer oír su voz y sentirse parte en el camino de la Iglesia. En este sentido, sí podemos decir que la sinodalidad, como estilo y dinamismo, es una dimensión esencial de la vida de la Iglesia. Sobre este punto ha dicho cosas muy bellas San Juan Pablo II en Novo Milenio Ineunte. Otra cosa es sacralizar o imponer una determinada metodología sinodal que agrada a un grupo, convertirla en norma y cauce obligatorio para todos, porque esto solo llevaría a congelar el camino sinodal, ignorando las diversas características de las distintas iglesias particulares y la variada riqueza de la Iglesia universal. Sobre el dubium acerca del apoyo de pastores y teólogos a la teoría de que la teología de la Iglesia ha cambiado y por tanto la ordenación sacerdotal puede conferirse a las mujeres. Tras las declaraciones de algunos prelados, que no han sido corregidas ni retractadas, según las cuales con el Vaticano II habría cambiado la teología de la Iglesia y el sentido de la misa, se plantea la cuestión de si sigue siendo válido el dictado del Concilio Vaticano II que el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente y no solo en grado, y que los presbíteros, en virtud de la sagrada potestad del orden de ofrecer sacrificios y perdonar pecados, actúan en nombre y persona de Cristo mediador, por quien se perfecciona el sacrificio espiritual de los fieles. También se plantea la cuestión de si sigue siendo válida la enseñanza de la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis de San Juan Pablo II, que enseña como una verdad que hay que sostener definitivamente que es imposible conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de modo que esta enseñanza ya no está sujeta a cambios ni a la libre discusión de pastores o teólogos. El Papa Francisco responde: el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio ministerial difieren esencialmente. No es conveniente sostener una diferencia de grado que implique considerar al sacerdocio común de los fieles como algo de segunda categoría o de menor valor, un grado más bajo. Ambas formas de sacerdocio se iluminan y se sostienen mutuamente. Cuando San Juan Pablo II enseñó que hay que afirmar de modo definitivo la imposibilidad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, de ningún modo estaba menospreciando a las mujeres y otorgando un poder supremo a los varones. San Juan Pablo II también afirmó otras cosas, por ejemplo, que cuando hablamos de la potestad sacerdotal, nos encontramos en el ámbito de la función, no de la dignidad ni de la santidad. Son palabras que no hemos acogido suficientemente. También sostuvo claramente que si bien solo el sacerdote preside la Eucaristía, las tareas no dan lugar a la superioridad de los unos sobre los otros. Igualmente, afirmó que si la función sacerdotal es jerárquica, no debe entenderse como una forma de dominio, sino que está totalmente ordenada a la santidad de los miembros de Cristo. Si esto no se comprende,
y no se sacan las consecuencias prácticas de estas distinciones, sería difícil aceptar que el sacerdocio está reservado solo a los varones y no podremos reconocer los derechos de las mujeres o la necesidad de que participen de diversas maneras en la conducción de la Iglesia. Por otra parte, para ser rigurosos, reconozcamos que aún no se ha desarrollado exhaustivamente una doctrina clara y autoritativa de la naturaleza exacta de una declaración definitiva. No es una definición dogmática y, sin embargo, debe ser acatada por todos. Nadie puede contradecirla públicamente y, sin embargo, puede ser objeto de estudio, como es el caso de la validez de las ordenaciones en la comunión anglicana. Y por último, sobre el dubium acerca de la afirmación de que el perdón es un derecho humano y la insistencia del Santo Padre en el deber de absolver a todos y siempre, de modo que el arrepentimiento no sería una condición necesaria para la absolución sacramental. Se plantea la cuestión de si sigue vigente la enseñanza del Concilio de Trento, según la cual, para que sea válida la confesión sacramental, es necesaria la contrición del penitente, que consiste en detestar el pecado cometido con la intención de no pecar más, de modo que el sacerdote debe posponer la absolución cuando es evidente que no se cumple esta condición. El Papa Francisco responde lo siguiente: el arrepentimiento es necesario para la validez de la absolución sacramental e implica el propósito de no pecar. Pero aquí no hay matemáticas y una vez más debo recordar que el confesonario no es una aduana. No somos dueños, sino humildes administradores de los sacramentos que alimentan a los fieles, porque estos regalos del Señor, más que reliquias a custodiar, son ayudas del Espíritu Santo para la vida de las personas. Hay muchas maneras de expresar el arrepentimiento. Frecuentemente, en las personas que tienen una autoestima muy herida, declararse culpable es una tortura cruel. Pero el solo hecho de acercarse a la confesión es una expresión simbólica de arrepentimiento y de búsqueda de la ayuda divina. Quiero recordar también que a veces nos cuesta mucho dar lugar en la pastoral al amor incondicional de Dios, pero hay que aprenderlo. Siguiendo a San Juan Pablo II, sostengo que no debemos exigir a los fieles propósitos de enmienda demasiado precisos y seguros, que en el fondo terminan siendo abstractos o incluso ególatras, sino que aún la previsibilidad de una nueva caída no prejuzga la autenticidad del propósito, como escribió San Juan Pablo II en su carta al cardenal William Baum y a los participantes del curso anual de la Penitenciaría Apostólica en marzo de 1996. Por último, dice el Papa Francisco, debe quedar claro que todas las condiciones que habitualmente se ponen en la confesión generalmente no son aplicables cuando la persona se encuentra en una situación de agonía o con sus capacidades mentales y psíquicas muy limitadas. Estas respuestas del Papa Francisco han sido publicadas por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.